Descubrí que mi prometida me estaba engañando con su ex tóxico mientras planeábamos nuestra boda, cancelé todo y me vengué acostándome con la mujer que más odiaba para que sintiera mi dolor. Voy a empezar desde el principio. Trabajo en una empresa financiera bastante grande en Estados Unidos. No quiero sonar presumido, pero me va bien. Tengo un buen puesto, estabilidad económica y, en general, una vida bastante ordenada. Para mi edad, que no llega a los 35, considero que he hecho un buen camino. No vengo de una familia rica, pero mis padres hicieron lo posible para darme una educación decente y enseñarme que el trabajo duro paga. Conocí a mi ex prometida hace años, en una de esas conferencias de networking que a nadie le gusta pero a las que todos los de mi campo asistimos por obligación. Nos sentaron juntos y comenzamos a hablar. Fue algo natural, sin forzar nada. Intercambiamos números y, después de unos meses de charlas intermitentes, las cosas empezaron a tomar un rumbo más serio. Para no hacer larga esta parte, diré que salimos por unos años y todo parecía ir bien. ¿Parecía? Cuando cumplió 29, le propuse matrimonio. La pedida fue un momento genuinamente feliz. Ella lloró, yo sonreí, hubo aplausos de los desconocidos en el restaurante, ya saben cómo es. Lo curioso es que, mirando hacia atrás, todo eso ahora se siente como una broma cruel, porque en ese momento yo estaba completamente seguro de que me iba a casar con la mujer correcta. No tenía dudas. Cuando pasas suficiente tiempo con alguien, comienzas a notar ciertas cosas. No digo que fueran señales evidentes de que algo andaba mal, pero había detalles que, en retrospectiva, debieron haberme alertado. Como el hecho de que mencionaba a su ex más de lo que cualquier persona debería mencionar a alguien con quien supuestamente ya no tiene nada. No me malinterpreten, no tengo un problema con que alguien haya tenido una vida antes de mí. Todos tenemos un pasado. Pero hay niveles. Y cuando tu novia no puede hablar de relaciones sin meter a su ex en la conversación, eso es una bandera roja con luces neón y alarma incluida. En su caso, lo mencionaba en contextos raros, siempre centrándose en lo bueno que era en la cama. Fue un imbécil, pero en la cama, ese tipo de comentarios. ¿A qué hombre le gusta escuchar eso? Le dije que no quería saber más del tema, que no me interesaban los detalles de su vida sexual antes de mí. Lo dejé claro y, para su crédito, dejó de mencionarlo. O al menos eso creí. Durante los siguientes años de nuestra relación, el tipo simplemente dejó de aparecer en las conversaciones. Yo asumí que ya no existía en su mente. Qué ingenuo fui. Cuando nos comprometimos, comenzó la fase del infierno, la planeación de la boda. Si han pasado por esto, saben de lo que hablo. Opiniones no solicitadas de familiares, gastos exorbitantes, discusiones sobre detalles que no importan. Yo quería algo simple, algo donde solo estuvieran nuestros amigos cercanos y familia inmediata. Pero no. Todos querían la boda del siglo. Y al final, terminé cediendo. El primer golpe real llegó cuando empezamos a buscar el lugar para la ceremonia. Ella me dijo que iba a visitar algunos sitios con una amiga. No le di importancia, ya había ido con amigas a ver vestidos, pasteles y todo lo demás. Lo que nunca me dijo fue el nombre de la amiga. No noté nada raro al principio. Ella mencionó que había visto 3 lugares distintos y que había uno en particular que le gustaba, una iglesia antigua con una arquitectura impresionante. Dijo que le recordaba a los lugares donde soñaba casarse de niña. Me pareció bonito, aunque, siendo honesto, yo no tenía un gran interés en el sitio mientras fuera funcional. Unos días después, me comentó que iba a volver a verlo, esta vez con la misma amiga, porque quería asegurarse de que era el lugar perfecto. Le dije que estaba bien, que hiciera lo que necesitara. Nunca fui de los que se meten en cada pequeño detalle de la boda. Prefería dejarla encargarse de esas cosas, confiando en que tomaría buenas decisiones. Qué estúpido fui. Semanas después, estábamos en la cocina cuando escuché su teléfono vibrar sobre la isla. Ella se había ido a recoger un paquete a la puerta y, por pura coincidencia, miré la pantalla justo cuando apareció una notificación. Un mensaje. ¿Sigues ahí, bebé? Sentí como la sangre me subía a la cabeza. No era mi número. No era ningún apodo que yo usara. Y la notificación venía de alguien guardado simplemente como Chris. Chris. Pude haber agarrado el teléfono en ese momento. Pude haber revisado los mensajes al instante. Pero no lo hice. Me quedé ahí, mirándolo como un idiota mientras el mensaje desaparecía de la pantalla. Y cuando ella regresó con el paquete en la mano, actué como si nada hubiera pasado. Durante días, me repetí que no podía hacer acusaciones sin pruebas. Tal vez era un tipo del trabajo. Tal vez un amigo. Tal vez incluso un primo o algo así. Pero en el fondo, lo sabía. Lo sabía. Esperé. Esperé pacientemente la oportunidad de ver su teléfono sin que estuviera cerca. Y la oportunidad llegó aproximadamente 10 días después, cuando salió de casa para ver opciones de arreglos florales con su amiga. Su teléfono se quedó en la mesa de la sala. Lo tomé sin pensarlo 2 veces. Fui directo a la aplicación de mensajes y busqué Chris. Lo que encontré me quitó el aire. Mensajes. Muchos mensajes.
No solo conversaciones cotidianas, sino textos cargados de nostalgia, petnames como bebé, mi amor, te extraño, y lo peor, fotos. No tuve que desplazarme mucho para ver de qué se trataba. Entre los mensajes había imágenes que no dejaban nada a la imaginación. De ella, de él, de los dos. El golpe final fue leer la fecha de los mensajes más explícitos. Habían sido enviados el mismo día que ella supuestamente había ido con su amiga a revisar la iglesia. La amiga no existía. El que la había acompañado a ver el lugar donde íbamos a casarnos era su maldito ex. Cerré el teléfono y me recosté en el sofá, sintiendo una mezcla de furia y vacío. No sé cuánto tiempo pasé ahí, simplemente procesando lo que acababa de descubrir. No era solo una aventura casual. Era emocional. Era algo que llevaba tiempo. No sabía qué hacer. No podía actuar de inmediato sin un plan. No quería que ella supiera que lo había descubierto hasta que yo estuviera listo. Entonces la escuché llegar. La puerta se abrió y su voz sonó alegre mientras hablaba con alguien en la calle. Un último nos vemos luego antes de cerrar la puerta y entrar. Cuando me vio sentado en el sofá con su teléfono en la mano, su sonrisa se borró. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, su expresión cambió en un instante. Pasó de una sonrisa relajada a una cara de completo pánico. Se acercó rápidamente, forzando una risa nerviosa. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó con una voz demasiado forzada, demasiado tensa. No respondí de inmediato, solo giré la pantalla hacia ella, asegurándome de que pudiera ver la conversación abierta con Chris. Vi cómo sus ojos se llenaban de terror cuando leyó los últimos mensajes. Explícame esto, dije, mi voz extrañamente calmada, pero cargada de algo que incluso yo sentía que estaba al borde de explotar. Ella intentó alcanzarlo, pero lo aparté. No, dime ahora. ¿Qué es esto? Se quedó en silencio. No podía inventarse una excusa rápida. Sabía que la había atrapado. ¿Yo? No es lo que parece. Solté una risa seca. Siempre dicen lo mismo. ¿No es lo que parece? Repetí, mi tono lleno de incredulidad. Déjame ver si entiendo. Me engañaste con tu ex, lo llamaste bebé, te acostaste con él, me mentiste sobre con quién fuiste a ver la iglesia y me seguiste viendo mientras planeábamos nuestra boda, ¿pero no es lo que parece? Ella se cubrió la boca con la mano, los ojos llenándose de lágrima. Fue un error. ¿Yo? No sé qué me pasó. No sabes qué te pasó. Mi tono ahora era puro veneno. No lo llamaste bebé por error. No le mandaste fotos por error. No volviste a verlo una y otra vez por error. ¿Cómo carajo puedes llamarlo un error? Las lágrimas ya rodaban por su cara. Pero no me importaba. No me importaba una mierda. Por favor. No quiero perderte. Podemos arreglar esto. Me reí de nuevo. ¿Arreglar esto? ¿Arreglar qué? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo me quito de la cabeza las imágenes de ustedes dos juntos? ¿Cómo olvido que planeabas casarte conmigo mientras te metías en la cama con él? Ella se arrodilló frente a mí, sollozando. No quiero perderte. No quiero perder todo esto. Todo esto. No quiero perderte porque te amo. No me equivoqué y estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que me arrepiento. No quería perder lo que teníamos. El estatus, la seguridad, la estabilidad. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Me incliné hacia ella. Dame el anillo. Sus ojos se agrandaron como platos. No, por favor. Podemos hablarlo. Dame el puto anillo, repetí, esta vez con más firmeza. La vi dudar por un segundo, como si estuviera a punto de negarse. Pero al final, temblando, lo deslizó de su dedo y lo puso en mi mano. Ahora haz tu maleta. ¿Qué? ¿Te vas? Esta noche. No, gritó, aferrándose a mi brazo. Por favor, no me hagas esto. La aparté con más fuerza de la que pretendía. ¿No te haga esto? Tú hiciste esto. Tú decidiste acostarte con tu ex. Tú decidiste seguir hablando con él. Tú arruinaste esto. Tú lo destruiste todo. Se quedó en el suelo, llorando, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Pero a mí ya no me importaba. Me levanté y fui directo a nuestro cuarto. Saqué una de sus maletas y la tiré sobre la cama. Luego, sin ningún cuidado, empecé a meter su ropa dentro. Escuché cómo se levantaba del suelo y entraba tras de mí, llorando histéricamente. Por favor. No lo arruines así. No quiero irme. No tienes opción. Puedo dejar de hablar con él. Podemos intentarlo otra vez. Solo dime qué quieres que haga y lo haré. Cerré la maleta de golpe y la miré directamente a los ojos. Quiero que desaparezcas. Su rostro se descompuso por completo. Ese fue el momento en el que supo que de verdad la había perdido. Le pasé la maleta, caminé hacia la puerta y la abrí. Lárgate. Ella se quedó ahí, sollozando, esperando que tal vez cambiaría de opinión. Pero no lo hice. Después de unos minutos, tomó la maleta con manos temblorosas y salió por la puerta sin decir nada más. Cerré la puerta tras ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Pero la historia no terminó ahí. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente.
Esa noche me quedé en completo silencio. Me serví un vaso de whisky, apagué las luces y me dejé caer en el sofá. La casa estaba en un extraño estado de calma, pero mi cabeza no lo estaba. Intenté asimilarlo todo. El engaño, las mentiras, la traición. Pero más que nada, sentí una rabia helada recorriéndome el cuerpo. No era solo que me hubiera engañado con su ex. Era la descarada facilidad con la que lo había hecho, la manera en que planeaba casarse conmigo mientras seguía revolcándose con él. Ella no solo me traicionó, me vio como un estúpido y creyó que nunca me daría cuenta. No sé cuánto tiempo estuve ahí, simplemente bebiendo y dándole vueltas a todo. Pero cuando desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza brutal y el sol entrando por la ventana, lo supe. No iba a dejar que esto se quedara así. Esa mujer me había mentido en la cara. Me había hecho perder el tiempo, el esfuerzo, el dinero, y lo peor de todo, me había hecho dudar de mi propio juicio. Eso era lo que más dolía. Siempre me había considerado una persona racional, alguien que podía leer bien a las personas. Pero ella me había engañado completamente. Me había dado falsas promesas, había hecho que confiara en ella ciegamente. No iba a dejar que simplemente se fuera lloriqueando y fingiendo que era la víctima. Iba a hacer que sintiera el mismo dolor que yo. No respondí a ninguno de los mensajes ni llamadas que me llegaron ese día. Su número apareció en la pantalla una y otra vez. Su madre también me escribió, preguntándome qué había pasado. No dije nada. Solo escribí un mensaje en el grupo familiar que habíamos hecho para la boda. Un mensaje largo, sin insultos, sin gritos, solo los hechos. Expliqué cómo había descubierto que me estaba engañando con su ex, cómo había usado la excusa de la boda para seguir viéndolo, cómo había planeado casarse conmigo mientras mantenía esa doble vida. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. La reacción no tardó en llegar. Mi madre me llamó casi de inmediato, y cuando contesté, su voz estaba cargada de furia. Hijo, hiciste lo correcto. Esas fueron sus primeras palabras. Después de eso, mis mensajes se llenaron de notificaciones. Su padre me llamó, y aunque nunca habíamos sido particularmente cercanos, su voz sonaba como la de un hombre derrotado. Lo siento, hijo. No sé qué decirte. Le dije que no tenía que decir nada, que su hija ya había dicho suficiente con sus acciones. Lo que más me sorprendió fue la reacción de su hermana. Me envió un mensaje corto. Lo siento. Te merecías algo mejor. No esperaba eso. Y supe que la bomba había explotado en su familia cuando recibí otro mensaje de su madre. Por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? No respondí. Pero supe que en ese momento, su mundo comenzaba a derrumbarse. A pesar de todo, no me sentía satisfecho. Sabía que esto le dolía, pero no era suficiente. Porque al final del día, ella aún tenía la opción de seguir adelante sin más consecuencias que la vergüenza de haber sido descubierta. Y eso no era justo. Yo no podía simplemente borrar el dolor de la traición. No podía fingir que no había pasado. Si ella pensaba que podía lastimarme y seguir adelante con su vida sin más, estaba completamente equivocada. Podría haber dejado las cosas así. Podría haberme conformado con haberla echado de mi vida, con haber expuesto la verdad ante nuestras familias, con haber evitado un matrimonio condenado al fracaso. Pero no. No después de lo que ella me hizo. No después de la humillación, las mentiras y el descaro con el que jugó conmigo mientras seguía acostándose con su ex. Ella tenía que sentir lo mismo que yo sentí. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Había estado con ella el tiempo suficiente para conocer sus inseguridades, sus puntos débiles, lo que más le dolía. Y entre todas esas cosas, había un punto en particular que destacaba, su odio irracional hacia ciertas mujeres en su vida. Tenía una lista de personas a las que simplemente no soportaba. Algunas por envidia, otras por inseguridad, y otras porque, según ella, se creían mejores que los demás. Había mencionado más de una vez lo mucho que detestaba a una de sus compañeras de trabajo, una mujer a la que despreciaba porque se la daba de perfecta. Nunca entendí del todo el problema entre ellas, pero lo suficiente como para saber que si había alguien con quien ella no podría soportar que estuviera, era con ella. Y eso lo convertía en el blanco perfecto. Lo primero que hice fue buscarla en redes sociales. Me tomó menos de 5 minutos encontrar su perfil. Lo tenía todo abierto, fotos de sus viajes, de su perro, de sus noches de fiesta con amigo. Revisé su contenido hasta encontrar lo que buscaba, una forma de contactarla. No podía simplemente enviarle un mensaje de la nada. Tenía que ser estratégico. Entonces, publiqué una historia en mi cuenta de Instagram. Una foto mía en un bar elegante, con un trago en la mano. Sabía que mi ex seguía espiándome desde una cuenta falsa. Esto era para ella, pero lo que no esperaba era que la mujer en cuestión reaccionara. ¿Ese es el bar en el centro? Me encanta ese lugar. Sonreí. Se presentó la oportunidad, y no iba a desperdiciarla. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. Hablamos un poco sobre el bar, sobre los tragos que nos gustaban, sobre tonterías sin importancia. Ella no tenía idea de lo que había pasado entre mi ex y yo. No tardé en invitarla a salir.
Y no tardó en aceptar. Era demasiado fácil. Era perfecto. Nos encontramos en un restaurante de lujo. Quería que todo pareciera lo más natural posible, como si fuera una cita genuina y no una parte de mi plan de venganza. Para mi sorpresa, ella era más interesante de lo que esperaba. Tenía conversación, era inteligente, divertida. Por un momento, incluso olvidé que esto tenía otro propósito. Pero entonces, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Una historia vista. Supe que era ella. Sabía que mi ex estaba viendo cada movimiento que hacía. Y eso me motivó a seguir. Después de la cena, la invité a mi casa. No le mencioné nada de mi ex. No quería que esto pareciera algo con segundas intenciones. No tenía que saberlo. Ella aceptó. Y lo que pasó después, fue exactamente lo que quería que pasara. No solo me acosté con la mujer que mi ex más odiaba. Me aseguré de que lo supiera. Esa misma noche, después de que mi cita se fue, publiqué una foto sutil en mis historias. Nada demasiado obvio. Solo una copa de vino en mi mesa de noche y una sombra en la cama que claramente no era la mía. Sabía que lo vería. Sabía que lo entendería. Y lo hizo. Porque a los pocos minutos, su teléfono estalló en mensajes. Mi ex estaba perdiendo la cabeza. Los mensajes empezaron a llegar apenas unos minutos después de que subí la historia. ¿En serio? Con ella. Eres un asco. No puedo creer que estés haciendo esto. Me reí. No podía creerlo. Yo no podía creer que ella me había estado engañando con su ex mientras planeábamos nuestra boda. Yo no podía creer que había tenido el descaro de acostarse con él y volver a casa fingiendo que todo estaba bien. Yo no podía creer que pensara que esto era injusto para ella. No respondí de inmediato. Dejé que se ahogara en su propia furia por un rato. Hasta que finalmente, después de unos 20 minutos, le envié un mensaje. ¿Ahora entiendes cómo se siente? Silencio. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15, nada. Ella estaba ahí, leyéndolo, sintiéndolo, procesándolo. Y eso era exactamente lo que quería. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó insistentemente. Era su número. Lo ignoré. Sonó otra vez. Y otra vez. Finalmente, cuando vi que no iba a parar, contesté. ¿Qué quieres? Dije fríamente. Del otro lado de la línea, su respiración era temblorosa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tú hiciste lo que hiciste? Silencio otra vez. Luego un sollozo. Yo ya sé que la cagué. Pero ¿esto lo haces por venganza? Me quedé callado por un momento, disfrutando la ironía de la situación. Yo no hice nada que tú no hayas hecho primero. Pero lo hiciste a propósito para lastimarme. Sí. Y funcionó, ¿no? Ella sollozó más fuerte. No tienes idea de cómo me siento ahora mismo. Oh, sí que la tenía. Porque yo sentí lo mismo cuando descubrí sus mensajes con su ex. Así que así se siente, ¿eh? Dije con frialdad. Bienvenida al infierno. Y colgué. No volví a contestar sus llamadas. No me interesaban sus disculpas. No me interesaban sus lágrimas. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. No sentí remordimiento. No sentí culpa. No sentí lástima. Solo satisfacción. Ella se había metido conmigo. Me había mentido, me había engañado y había tratado de manipularme cuando la descubrí. Ahora, estaba sufriendo. Tal como yo sufrí. Pero todavía no había terminado. Porque había un último golpe que quería darle. Algo que no podía dejar pasar. Su ex. Quería saber si seguía viéndose con él después de todo lo que había pasado. Quería ver si, en medio de todo su llanto y sus súplicas, todavía tenía la cara de seguir con ese idiota. Y lo que descubrí, me hizo reír a carcajadas. Fue más fácil de lo que esperaba. Solo tuve que ir al perfil de su ex en Instagram. No tenía nada bloqueado. Todo estaba ahí, a la vista de cualquiera que quisiera verlo. Y lo que vi fue oro puro. Una historia reciente, subida hacía solo un par de horas. Una foto de él, sosteniendo 2 vasos de café con un pie de foto que decía, mañana tranquila con mi chica favorita corazón rojo. Y en la mesa, justo frente a él, supe reconocer la mano de mi ex. Qué rápido se le había pasado la tristeza, ¿no? Qué jodida hipócrita. Se suponía que estaba destrozada. Se suponía que estaba arrepentida. Se suponía que no podía creer que la había dejado. Pero ahí estaba, con el mismo idiota con el que me engañó. No pude evitar reírme. Esto era perfecto. Decidí que necesitaba hacer algo con esta información. No para vengarme. No para demostrarle nada. Solo para cerrarle la boca de una vez por todas. Así que le envié la foto. Sin contexto. Sin palabras. Solo la imagen de su nuevo amor, presumiéndola en redes como si nada hubiera pasado. En menos de un minuto, me llegó una llamada. No la contesté. Luego otra. No la contesté. Después, un mensaje. No es lo que parece. Tuve que detenerme por un segundo para procesar lo estúpido que era lo que acababa de leer. ¿Otra vez con esa mierda? Esta vez no le respondí. La bloqueé. Si quería seguir con su ex, bien por ella.
Si quería pretender que todavía sentía algo por mí mientras se acostaba con él, que se jodiera. Yo estaba libre. Y eso me hacía sentir mejor de lo que había imaginado. Pasaron los días, y poco a poco, la euforia de la venganza se fue apagando. Me di cuenta de que no necesitaba hacer nada más. Ya la había expuesto. Ya la había hecho sufrir. Ya la había bloqueado de mi vida. No tenía sentido seguir dándole importancia. Así que un día, me levanté, respiré profundo y decidí que, por fin, todo había terminado. El día que la bloqueé, sentí que una carga gigantesca desaparecía de mis hombros. Había terminado. No más mensajes, no más llamadas, no más excusas estúpidas. Pero lo más importante, no más rabia. Durante semanas, toda mi vida giró en torno a la traición, la venganza y el odio que sentía por ella. Pero ahora que todo estaba dicho y hecho, me sentí libre. Por primera vez en meses, volví a dormir bien. Me desperté sin sentir ese peso en el pecho, sin tener que recordar cada detalle asqueroso de su engaño. Me enfoqué en mi trabajo, en mi vida. Y me di cuenta de algo. Lo que ella me hizo fue una bendición disfrazada de pesadilla. Si no la hubiera descubierto a tiempo, habría terminado casado con una mujer que me veía como un plan de respaldo. Habría pasado años con alguien que no me respetaba. Y quién sabe cuántas veces más me habría engañado en el futuro. Me libré de todo eso. Lección aprendida. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era de su hermana. Quería que supieras algo. Mi hermana y su ex terminaron otra vez. Él la dejó por otra. Tuve que releerlo para asegurarme de que entendí bien. No pude evitar sonreír. Todo lo que ella destruyó por estar con él, y él la dejó de todos modos. Karma en su máxima expresión. Solo respondí con un simple. No me sorprende. Su hermana me dejó un último mensaje. Solo quería que supieras. Espero que estés bien. Y la verdad, lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, lo estaba. No he vuelto a saber de ella. No tengo idea de qué pasó con su vida después de eso. Y, sinceramente, no me importa. Porque al final del día, no era yo el que perdió. Fue ella. Me engañó, pensó que podía seguir con su juego sin consecuencias, y terminó perdiéndolo todo. Yo, en cambio, me libré de la peor decisión que podría haber tomado.